Hoy nos sumergimos en una de las historias más alucinantes de la ciencia, la del descubrimiento de esa fuerza invisible que, literalmente, da forma a todo nuestro universo, la gravedad. A ver, durante milenios, desde que empezamos a mirar hacia arriba, el cielo nocturno parecía una maquinaria perfecta, ¿verdad? Todo en su sitio, las estrellas girando en una armonía casi matemática, pero había algo que no cuadraba, un pequeño detalle, un misterio que se resistía a cualquier explicación fácil. Y la gran pregunta era esta: ¿por qué narices esos puntitos de luz que llamamos planetas a veces parecían frenar en seco, dar marcha atrás dibujando un bucle rarísimo en el cielo y después, como si nada, seguir su camino? Este fenómeno, el famoso movimiento retrógrado, era el gran rompecabezas de la antigüedad. Y lo más increíble de todo es que esta es la historia de cómo, al intentar resolver ese pequeño enigma en el cielo, acabamos descubriendo las reglas del juego del universo entero, una de las leyes más fundamentales de la física. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por el primer gran intento que hicimos como especie para darle sentido a todo esto, para crear un modelo del cosmos que lo explicara, bueno, todo. Y durante casi 2 milenios, la respuesta que todo el mundo aceptó fue el modelo geocéntrico. Y es que, a ver, parecía de puro sentido común. Estamos aquí quietecitos en la Tierra y todo lo demás, el Sol, la Luna, los planetas, todo gira a nuestro alrededor. Fue el gran astrónomo Ptolomeo quien pulió este modelo hasta convertirlo en la verdad absoluta. Pero claro, ¿cómo explicaba Ptolomeo ese movimiento retrógrado, ese valle hacia atrás? Pues con una solución que era a la vez brillante y, bueno, increíblemente enrevesada. Se inventó un sistema de círculos que giran sobre otros círculos. O sea, el planeta no giraba directamente alrededor de la Tierra, no. Giraba en un circulito, el epiciclo, y el centro de ese circulito se movía a su vez en un círculo más grande, el deferente. Una especie de maquinaria celestial súper compleja, todo para que los números cuadraran con lo que veíamos. Y bueno, este modelo tan ingenioso funcionó durante siglos, pero con el tiempo empezaron a aparecer grietas. Hacía falta cada vez más y más ajustes. Así que llegó el momento de una revolución, de un replanteamiento total que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y ojo que este cambio no fue obra de una sola persona, ni mucho menos. Fue una cadena de mentes brillantes, una especie de carrera de relevos. Primero llega Copérnico, en 1543, y suelta la bomba. Luego un tal Tycho Brahe, que sin tener telescopio ni nada se dedica a hacer las mediciones más precisas que se habían hecho jamás. Y al final, su ayudante, Johannes Kepler, coge todos esos datos y, bueno, descifra el código. La idea de Copérnico era radicalmente simple y elegante. ¿Y si quitamos a la Tierra del centro y ponemos al Sol? Pues de repente, ¡zas!, todo encajaba mucho mejor. Ese movimiento retrógrado tan raro dejaba de ser un misterio. No era real. Era solo una ilusión óptica, como cuando adelantas a otro coche en la autopista. La Tierra, al moverse más rápido en su órbita, simplemente adelantaba a planetas más lejanos y lentos como Marte. El tema es que Copérnico todavía estaba atado a una idea muy antigua, la de que las órbitas tenían que ser círculos perfectos. Hizo falta que llegara Kepler, que se pasó años y años devanándose los sesos con los datos de Brahe para que por fin tuviéramos las 3 grandes pistas, las leyes que describen cómo de verdad se mueven los planetas. Y la primera ley de Kepler fue sencillamente una bomba. Rompió con 2000 años de tradición. Resulta que las órbitas no son círculos, esa forma divina y perfecta. No, son elipses. Vamos, como círculos un poco chafados. Y encima, el Sol no está en el centro, sino un poquito desplazado, en uno de los focos de esa elipse. La segunda ley ya nos habla de la velocidad. A ver, Kepler descubrió que si trazas una línea del Sol a un planeta, esa línea barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto suena un poco técnico, pero lo que significa en la práctica es muy sencillo. Los planetas no van a una velocidad constante. Cuando están más cerca del Sol, van a toda pastilla, y cuando se alejan, se lo toman con más calma. Y la tercera es pura música celestial, una armonía matemática increíble. Kepler se dio cuenta de algo asombroso. Si coges lo que tarda un planeta en dar una vuelta al Sol, su año, lo elevas al cuadrado, y luego lo divides por su distancia media al Sol elevada al cubo, te da siempre el mismo número. Da igual si es Mercurio, la Tierra o Júpiter. Fijaos en la última columna de la tabla. El numerito es clavado para todos. Había una regla matemática que conectaba a todo el sistema solar. O sea, Kepler nos había dado el cómo. Sabíamos cómo se movían los planetas, pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿El por qué?
¿Por qué elipses y no círculos? ¿De dónde salía esa constante matemática tan rara? Para responder a eso, para dar el salto definitivo, tuvo que llegar él, Isaac Newton. La genialidad de Newton fue darse cuenta de algo que hoy nos parece obvio, pero que en su día fue revolucionario. Conectó lo que pasaba aquí, en la Tierra, con lo que pasaba en los cielos. Pensó, la misma fuerza que tira de una manzana y la hace caer al suelo, es la misma que está tirando de la Luna y la obliga a girar a nuestro alrededor. Se acabó eso de que el cielo y la Tierra tenían reglas distintas. No, era un solo universo con una sola ley. Y de ahí nació su ley de la gravitación universal, una única y elegantísima fórmula matemática con la que Newton fue capaz de demostrar punto por punto las 3 leyes de Kepler. Por fin se entendía por qué las órbitas eran elípticas y de dónde salía esa constante mágica. La gravedad no era algo de la Tierra, era universal. Y aquí viene un detalle clave. Esta fuerza es siempre mutua, es un tira y afloja. La Tierra tira de la Luna, claro, pero a la vez la Luna tira de la Tierra con exactamente la misma fuerza, pero en sentido contrario. Es un ejemplo perfecto de acción y reacción. La idea de Newton de una fuerza a distancia fue una pasada, pero la física moderna le ha dado una vuelta de tuerca. Hoy preferimos pensar en la gravedad de otra forma, como un campo. Vamos a ver qué es esto exactamente y para qué nos sirve. En vez de imaginar un tirón invisible que viaja por el vacío, pensemos que una masa, como la Tierra, deforma o crea una especie de influencia en el espacio que la rodea. Eso es el campo gravitatorio. Es una región del espacio que tiene, por así decirlo, unas instrucciones para cualquier otra masa que entre en ella. Le dice, oye tú, muévete hacia aquí. Una manera de dibujar esto, de visualizarlo, es con las llamadas líneas de campo. Si tenemos una sola masa, como un planeta, pues las líneas son muy sencillas. Todas apuntan hacia el centro. Te indican la dirección del tirón gravitatorio en cualquier punto que te imagines. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Cuando tienes más de un cuerpo, sus campos gravitatorios se combinan, se suman. Es lo que llamamos principio de superposición. El campo total, como el que vemos aquí para 2 masas, ya no es tan simple. Se deforma, se retuerce. Y es esa forma compleja la que dicta la danza de las lunas, los planetas y hasta las galaxias. Entender todo esto de los campos tiene aplicaciones súper prácticas. De hecho, define 2 velocidades que son cruciales para todo lo que hacemos en el espacio. Por un lado está la velocidad orbital. Es la velocidad exacta que necesita un satélite para no caerse ni escaparse, para quedarse en una especie de caída libre eterna alrededor de la Tierra. Pero si lo que quieres es irte de viaje, escapar para siempre, entonces necesitas más chicha. Necesitas alcanzar la velocidad de escape, que es bastante más alta. Y en el caso de la Tierra, esa cifra mágica es de 11,2 kilómetros por segundo. Pensemos un segundo en lo que eso significa, recorrer más de 11 kilómetros en un solo segundo. Es una velocidad de vértigo, la barrera de energía que tiene que romper cualquier cohete si quiere decir adiós a nuestro planeta y aventurarse en el sistema solar. Y todo esto nos lleva, cómo no, a la gran pregunta final, la pregunta sobre el destino de todo. Gracias a las observaciones de Hubble, sabemos que el universo se está expandiendo. Pero, ¿hay suficiente materia ahí fuera? ¿Suficiente masa total como para que su gravedad combinada, a la larga, frene esta expansión y empiece a tirar de todo hacia adentro hasta colapsar en un Big Crunch? Es alucinante pensarlo. El destino final del universo entero depende de esta fuerza invisible que empezamos a desentrañar simplemente por la curiosidad de por qué algunos planetas a veces parecían dar marcha atrás.